Por cierto, la decisión de Estados Unidos de paralizar el uso de la vacuna Johnson & Johnson, yo no creo que represente mayor problema para ese país. Porque dicen que ya para julio Estados Unidos va a tener un exceso de 300 millones de dosis de vacuna. Porque ellos tienen acuerdos con todos los laboratorios que producen las distintas vacunas. Y esos acuerdos se han ido cumpliendo con mayor fidelidad en el caso de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos amarró muy bien contractualmente esos acuerdos y Estados Unidos financió en muchos casos las investigaciones. Y entonces hay que cumplirle. Y le están cumpliendo. Y el problema en Estados Unidos no es de la falta de vacuna. El problema en Estados Unidos es que para tú vacunar a una población tan grande, tú necesitas tiempo. Pero escasez de vacunas ahí no se ha realmente producido. Yo calculo que en algún momento Estados Unidos tendrá que plantearse la cuestión de qué hacer con ese exceso de vacuna. Y entonces ellos comenzarán a aplicar su diplomacia de vacuna también, como lo han estado haciendo los chinos. Lo único que los chinos y los rusos, aún en medio de la situación de emergencia, ellos han decidido compartir el antídoto con distintos países. Y entonces ellos utilizan una parte. Si nos hubiésemos manejado así, los resultados hubiesen sido diferentes. Hay países que apenas alcanzarán a vacunar un 60%, hablan de 90 países de los 193 que componen la comunidad internacional. Para el año 2023 apenas habrán vacunado el 60% de la población, si se mantiene el actual ritmo de vacunación. Claro, todo esto se hubiera podido acelerar si hubiésemos manejado el asunto desde otro punto de vista, facilitando la producción masiva del antídoto donde quiera que se pueda hacer. Pero solo de AstraZeneca Estados Unidos tiene unos 20 millones de dosis que no ha tocado, que la tiene almacenada ahí, porque los Estados Unidos todavía no han aprobado esa vacuna. Ellos no se precipitaron a aprobar eso, porque ellos tenían sus vacunas. Y eso es parte de todo este asunto, de esa forma peculiar que algunos países en que algunos países se han manejado frente a todo esto. Bueno, Estados Unidos acaba de tomar una decisión con respecto a Afganistán. Ustedes recuerdan, Afganistán fue el primer país que Estados Unidos invadió luego de los atentados del 11 de septiembre, 2001. En septiembre de este año se cumplirán 20 años. Significa que el ciudadano afgano que hoy este año cumple 20, pues durante toda su vida habrá vivido en una intervención de Estados Unidos. Y habría pasado toda su vida desde que nació en medio de una guerra. Estados Unidos decidió, y es entendible, que la motivación de todo esto es que Afganistán no tiene el interés estratégico de antes. Ha perdido importancia. Esa es la verdad. No quiere decir que ellos no valoren una presencia en una zona importante, pero no tiene la misma importancia que en aquel entonces. Desde el punto de vista político se entiende la necesidad del retiro, aunque esto se está analizando, eso se está anunciando como que es una cuestión que bueno, decidimos jugárnoslas por ahí y resulta que había un compromiso que era según de acuerdo a lo que pactó Donald Trump con los talibanes. El compromiso era que esa retirada se produjera en el mes de mayo próximo, pero eso se está aplazando para septiembre, y entonces eso
no ha caído bien, porque el talibán realmente está apostando a la salida de Estados Unidos. La salida de Estados Unidos puede tener en Afganistán el mismo efecto que tuvo en Vietnam con respecto al ejército de Vietnam del Sur, que desde que Estados Unidos decidió la retirada, ahí mismo comenzó el colapso. Si usted calcula cómo se han movido los talibanes en Afganistán, que comenzaron a recomponerse un par de años después del inicio de la invasión, y se ha mantenido activo y han mantenido control de una parte del territorio afgano, aunque desconcentrados, pero han dado la batalla. Y entonces su presencia ahí y las ofensivas que venían lanzando antes de que se iniciaran las conversaciones parecen indicar que su falta de voluntad para hacer concesiones es que apuestan realmente a imponerse desde que las tropas extranjeras se retiren de allí. Ese es un país realmente complicado, muy difícil. Es muy difícil. Y en esa zona las lealtades no funcionan de la misma manera que por este lado del mundo. Porque tú tienes, por ejemplo, el caso de Pakistán. A Pakistán el gobierno de Estados Unidos lo acusa de estar apoyando a los talibanes. Aunque usted ve ofensiva del gobierno de Pakistán para sacar a los afganos que están en su territorio. Y el gobierno de Karzai en varias oportunidades acusó a Estados Unidos de estar en confabulación con los talibanes. Pero dicen que Arabia Saudita le da algún tipo de respaldo a los talibanes, que son también sunitas. Y eso eso realmente no debería asombrar a nadie, porque recuerden, por ejemplo, el caso de Yemen. El caso de Yemen. En Yemen, desde hace muchísimo tiempo, tiene presencia el Estado Islámico. Se llama en Yemen el Estado Islámico en la península arábiga. Y para los saudoárabes, el enemigo fundamental ahí no son esos grupos. Los enemigos son los hutíes, que son los chiitas que tienen conexión con los iraníes. Y algo parecido ocurría con algunos grupos de esos considerados terroristas que tenían presencia en el territorio sirio. Lo importante para ellos es que esos grupos apuntaran sus armas contra el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces usted encuentra realmente ahí unos cruces rarísimos. O la posición de Emiratos Árabes Unidos, que dicen que también metía su cuchara en Afganistán. Pero esos son aliados de Estados Unidos a los que tú le puedes soportar ese tipo de situaciones, porque en lo fundamental son tus aliados, pero tienen su propia visión. Para Estados Unidos no fue muy fácil el manejo del asunto del acuerdo nuclear con Irán. Hubo que bailar muy bien con Arabia Saudita, que no estaba, y con Israel, que no eran partidarios de eso. Y recuerden ustedes la administración de Obama, los viajes que hubo que dar a Arabia Saudita para conseguir que las resistencias se bajara. Incluso hasta le vendieron armas y le dieron carta abierta para que actuara en Yemen como una especie de contrapartida de eso. Y le vendieron armas que al principio la administración de Obama no quería. Y entonces así todas esas cosas se producen en esta zona, que es algo sumamente complicado. Estados Unidos, yo digo que tiene ya Afganistán, desde el punto de vista político estratégico, desde el punto de vista geopolítico, como están planteadas las cosas ahora, no tiene esa importancia que se le atribuía.
cuando Karzai, que lo impusieron, los norteamericanos inmediatamente llegaron allí, era un hombre que tenía que trabajar para UNOCAL, la petrolera UNOCAL. ¿Por qué? Porque esa era una acción que estaba vinculada con esos intereses y eso sencillamente perdió importancia en las actuales circunstancias, porque ese interés, esa política, ese esfuerzo fracasó. Ahora lo que centra la atención de Estados Unidos, no es que yo diga que eso no tenga su trascendencia porque es una zona sensible, sigue siendo una zona sensible, pero no tanto como para tú seguir prolongando una intervención que tiene sus efectos políticos. Importante ahora mismo es eso que se está haciendo, la misma política que se están aplicando para China y para Rusia. Es lo mismo, la misma línea, la misma política. Si usted lo ve, es lo mismo. Sanciones económicas. Eso tiene que ver con un esfuerzo para debilitar las economías, para ralentizar su desarrollo, el desempeño económico. Presencia, en el caso de China, en el mar meridional de China. Ahí busquen la fotografía, ahí están en internet, todos los barcos, por una parte chino y la otra parte norteamericano. Y en el caso de Rusia, entonces la presencia ahora en el Mar Negro. Pero en el caso de China, Taiwán como contrapeso. Y en el caso de Rusia, Ucrania. Y naturalmente la OTAN jugando también su rol, que ahora el señor Biden importantiza más. Bueno, así es como van caminando las cosas en el mundo, que nosotros tratamos de darle más o menos seguimiento aquí en este programa. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.